Hola, ¿me escuchan? Sí, doctora, buenos días. Doctora. Buen día. ¿Pueden ver ya mi pantalla? Sí, sí se ve. Entonces, ¿alguien quiere recordar un poco lo que vimos la clase pasada? Algo que se acuerden que revisamos. Hablamos sobre los adenomas hipofisarios no funcionales. Eh, bueno, vimos cuáles eran algunas de sus principales características, su configuración. Así también vimos sobre los más frecuentes, también cómo se modificaban los ejes cuando había una sobreproducción o una disminución de la producción de ciertas hormonas, así como cómo modificaban, o más bien cómo se implantaban en la silla turca, si era, bueno, si la abarcaba en su totalidad o si, bueno, cambiaba la configuración de la misma, ¿Y a o esa si, escala cómo se le llama? Es la de Hardy. Ajá. La de Hardy no. Entonces sí, o sea, está correcto, ¿no? Y nos, ajá, entonces acuérdense que esa nos va a ayudar a clasificar al adenoma según la invasión y el grado de invasión que tenga. Y recuerden que por tamaño podemos dividir a los adenomas en qué tipos. macro y Microadenomas, micro, macroadenomas. Ajá, Los y micros son micro va a ser cuando mida cuánto. menos de un centímetro. menos de centímetro. Ok, ajá. Ok, y bueno, mencionaba ya, ¿quién estaba hablando? Carlos Jiménez. Carlos. Bueno, mencionaba Carlos que, bueno, puede dar muchos signos y síntomas, pues según, ¿no? O sea, si hay compresión o dependiendo. Y recuerdan, por ejemplo, datos compresivos, ¿cuáles son los más comunes con los que va a llegar los pacientes, los más comunes? Pues alteraciones de la visión, ¿no? Por la compresión del quiasma óptico. Ajá, que es lo más común, ¿no? Claro que puede tener un montón de signos y síntomas. Y una complicación aguda que pueden tener estos pacientes. La apoplejía. La apoplejía, exactamente. Entonces, bueno, más o menos quedó claro lo que vimos la vez pasada. ¿Tienen dudas? No, doctora. No, doctor. ¿No? Entonces, siguiendo nuestro algoritmo, si lo pueden ver ahí, recuerden que en todo tumor hipofisario hay que evaluar la función hormonal. En este caso, como estábamos viendo la parte de los tumores no funcionales, ya tenemos la clasificación por micro y macro. Sobre todo los microincidentalomas, acuérdense que es raro que lleguen a dar signos o síntomas, ¿no? Sin embargo, sí pueden estar presentes, a lo mejor alguna cefalea, por lo que les decía, la vascularidad del propio tumor, o dependiendo si de repente, aunque sea pequeño, pero está creciendo hacia arriba o está alcanzando alguna como estructura importante, pues igual nos podría dar como algún signo, ¿no? O algún síntoma. Específicamente los que nos van a dar más problemas pues van a ser los macroincidentalomas. Ya decíamos que pueden presentar un cuadro clínico muy diverso, por lo tanto estos pacientes van a requerir la función de la hipófisis, o sea, la función, la evaluación funcional, que sería hormonal, la función de los, bueno, en este caso las pruebas de campimetría para ver qué tanta afectación tienen del campo visual y con base en todo esto pues vamos a decidir cuál va a ser el manejo del paciente. Ahí está en el algoritmo, pero ¿qué leyeron ustedes acerca de la terapia de primera elección para estos pacientes? Lo más recomendable era pues una cirugía, ¿no? En este caso, creo que era en el Williams que decía que era la endoscopía endonasal transaccionalidad.
Ok, y por ejemplo, ¿qué tipo de cirugía le vas a hacer a este paciente? ¿Endoscópica o, bueno, no entendí cómo, a qué tipo? Ajá, o sea, ¿cuál es la recomendable? En este caso, la endoscópica o transcraneal o como técnicas así, pues es una técnica que es la de elección. Eh, si no fuera candidato, por ejemplo, nuestro paciente a una cirugía transcraneal, que ya es la que se recomienda, pues ahí sí, perdón, transesfenoidal, ahí sí se tendría que hacer completamente transcraneal, ¿no? Que va a ser básicamente abrir el cráneo y sacar el tumor, ¿no? Pero hoy en día ya con todos los avances tecnológicos que se tienen, ya se puede hacer la cirugía transesfenoidal sin mayor problema. Entonces aquí están en este cuadrito las indicaciones para la cirugía, principalmente siempre que haya efectos compresivos del tumor, ya sea el tracto visual o que tengan algunos otros síntomas por esta compresión, como la obstrucción del líquido cefalorraquídeo y que esto nos pueda dar un cráneo hipertensivo, o son como las dos, como, bueno, las principales como indicaciones para la cirugía en primera instancia. Aquí ustedes vean que, por ejemplo, ya habla de que hay pacientes que una vez que lo operan pueden volver a tener recurrencia o tienen un tumor residual. Entonces ahí se puede someter a una segunda cirugía el paciente. Si hay recurrencia de este tumor después de que ya había sido sometido a una primera cirugía o radiación, también podríamos valorar si está indicada. Eh, bueno, a la terapia médica, pues habitualmente los adenomas hipofisarios no funcionales no responden adecuadamente a la terapia médica. En algunos casos que se ha hecho, se les ha dado análogos de dopamina, eh, que serían como cabergolina o ese tipo de medicamentos para inhibir el crecimiento. Sin embargo, los resultados que se tienen hasta la actualidad no son muy concluyentes, por lo tanto, no es como algo que demos de primera instancia. Obviamente, si viéramos que es un tumor que produce alguna hormona, pues ahí sí podemos tomar en consideración esta indicación de resistencia a la terapia médica, ¿no? O intolerancia, dependiendo del tipo de tumor. En algunos pacientes, pues bueno, que sea el paciente diga, yo me quiero operar, aunque sea que haya riesgos, lo que sea, pero bueno, ¿no? Pacientes que quieren un embarazo y que tienen un macroadenoma, se ha visto que por sí misma la hipófisis durante el embarazo puede tener un crecimiento el cual es normal. Entonces, si yo ya tengo un tumor y adicional la hipófisis vuelve a crecer, puedo tener o puedo causar síntomas compresivos en una paciente que previamente no los tenía, ¿no? Pueden ver abajo, por ejemplo, ya causas específicas de la cirugía transesfenoidal, que estos ya nos vamos a enfocar en las siguientes clases, pero en general, las generales estarían aplicables como un tumor no funcional. Ahora, si mi paciente no respondiera a la cirugía, ¿qué otra opción terapéutica tengo? ¿Cuál sería como la de segunda elección? Radioterapia. La radioterapia. Ajá, lo mismo. Hoy en día ya se tienen como varias técnicas que se pueden utilizar y se utiliza algo que es la microradioterapia o no es la de... Bueno, el chiste es que el rayo se llama gamma knife, o sea, es como, ya es una terapia que va muy dirigida hacia donde está el tumor. Lo que se hace con esto es que ya no, la propia radiación ya no dañe tanto los tejidos circundantes. Entonces aquí es lo de elección. Claro que si yo no tengo esa tecnología en el lugar donde estoy, pues me sirve la radioterapia como general, ¿no? Entonces, las indicaciones para la radioterapia son todas estas. En el caso de los adenomas no funcionales, sobre todo en aquellos pacientes que ya se operaron y que a pesar de eso tienen un tumor residual muy grande que está invadiendo estructuras importantes y que no se puede resecar al 100%, o que ya se operó y que vuelve a tener de todas maneras crecimiento tumoral. Otros tumores, por ejemplo, el craniofaringioma, que son otros tumores con los cuales hay que hacer diagnóstico diferencial siempre de los adenomas hipofisarios,
Aquí, por ejemplo, el síndrome de Nelson, que esto ocurre en los pacientes con insuficiencia adrenal primaria, obviamente se va a perder la inhibición del cortisol hacia la hipófisis, esto va a crear una hiperplasia de esta hipófisis. Entonces, puede dar como datos radiológicos y signos y síntomas como si hubiera un tumor, aunque en realidad no es un tumor, es solamente una hiperplasia, ¿no? La recurrencia del tumor, lo que les decía, estos tumores pueden volver a crecer y si no respondieron pues adecuadamente como en la cirugía, ¿no? Hay que considerar que el paciente que se somete a radiación tiene un riesgo muy alto de desarrollar hipopituitarismo a largo plazo. Esto puede ser hasta 10 años después de la radiación. Entonces, si mi paciente no tenía alteraciones hormonales, una vez que se somete a la radiación, es un paciente que tiene que seguir en vigilancia por muy, muy largo plazo por estos efectos que pueden ocurrir tardíamente. Puede haber como un efecto agudo, esto que menciona de la neuritis óptica, la pérdida visual, que pueden recuperarse un poco o pueden recuperarse al 100% una vez que pasa como todo este efecto agudo de la radiación. Y pues puede haber estos otros efectos, ¿no? La necrosis del cerebro, déficit del lóbulo temporal o disfunción cognitiva, que estos son como efectos que se han visto asociados como a largo plazo. En general, no nada más con la irradiación que se da por la tumor hipofisario, sino por todas las radiaciones que se den a nivel de tumores en el cráneo, ¿no? Entonces, aquí, hasta aquí, pues va a ser como lo más importante. Obviamente ya hay cosas muy específicas de esto que no quiero que se aprendan. Ya nada más en para terminar, eh, digamos que si el paciente se opera, lo indicado es que se tome una nueva resonancia aproximadamente a los 3 meses para poder evaluar el resultado de la cirugía. Si el paciente en la primera evaluación no tiene criterios para cirugía, en caso de que sea un microadenoma, se sugiere repetir una resonancia al año. ¿Para qué? Para poder evaluar si hubo recrecimiento del tumor o si ya disminuyó o si está pasando algo que ahora sí requiera la cirugía. Si al primer año de haber tomado esa resonancia sale bien, sin mayor problema, podemos ya espaciar a 3 años y después como según datos clínicos o según cómo vayamos evaluando al paciente. En el caso de los macroadenomas, la primera resonancia que se tiene que hacer después de la evaluación inicial, siempre y cuando no sea candidato a cirugía, es a los 6 meses. Si todo está bien a los 6 meses, se puede repetir al año, después a los 2 años y después podemos ir igual espaciando la vigilancia de estos pacientes. Igual, aquí algo importante es que ustedes, por ejemplo, le den la indicación al paciente de que si en determinado momento tiene síntomas sugestivos de que está creciendo ese tumor, ya sea porque tiene nuevas alteraciones visuales o a lo mejor tiene una cefalea de reciente diagnóstico, pues a lo mejor será un motivo para no esperarme a los 6 meses o hasta el año que le toque la resonancia, sino en ese momento se la hago, ¿no? Y si es necesario volver a evaluar la campimetría, pues lo mismo, se vuelve a evaluar. Y si en esta evaluación, en esta segunda evaluación, ya hay datos que me sugieran que el paciente ahora sí amerita una cirugía, pues hay que someterlo a la cirugía o a la radiación o según se requiera. Entonces, no sé si tengan dudas hasta aquí. Algo que no quede como muy claro. Tengo duda. Bueno, es que se me Ajá. corta un poco el audio. Después de la cirugía, ¿cuánto tiempo debemos esperar para poder hacer la resonancia magnética? 3 meses, para que en 3 esos meses 3 meses, y ajá, después un 3. año. Ajá, bueno, ya después de 3 meses evalúas. Puede que al año ya sea suficiente para poder tu siguiente resonancia, pero ahí también va a depender un poco de si pudiste resecar todo el tumor o si te quedó mucho tumor, pues probablemente no la vas a evaluar en 6 meses o en un año, sino tú también ya puedes ir más o menos eh, bien, valorando, ¿no? Por guía sí sería indicado, si lo operas a los 3 meses y si todo está bien, ya lo podrías dejar al año, si todo está bien, pero bueno, eso sería como por guía.
¿Alguna otra duda que tengan? Ok, gracias. Ujú. Ah, Si ya ya no sé. tiene... Ajá. Bueno, en este caso que las hormonas están disminuidas, ¿se deben dar algo para llevarlas a niveles normales? Sí, obviamente cada hormona que tú tengas disminuida, no me metí muy, realmente ahorita en el tratamiento, porque eso lo vamos a ver, por ejemplo, cuando veamos hipocortisolismo, cuando veamos hipotiroidismo, entonces no me metí ahorita en el tratamiento, porque sería hablar mucho de dosis y cosas así, pero sí, obviamente hormona que le haga falta es hormona que se tiene que sustituir. ¿Con qué? Pues con la hormona que le está haciendo falta. Entonces, ahorita digamos que para fines de examen no les voy a preguntar cuál es la dosis de la levotiroxina. No, eso se los voy a preguntar en tiroides. Pero sí, si les llego a preguntar acerca del tratamiento, pues es fácil. Si le falta hormona tiroidea, pues hay que darle hormona tiroidea, ¿no? Entonces, como para fines de este primer examen de neuroendocrino, sería más o menos así. Pero sí, o sea, hay que darle obviamente la hormona que le haga falta. ¿Alguna otra duda? No, doctora. Entonces, pues bueno, con eso terminaríamos lo que son los adenomas no funcionales. Vamos a seguir con lo que es hiperprolactinemia y hormona de crecimiento. Yo creo que los voy a ver el viernes, pero ya les confirmo bien en la semana. Y para esa clase sí les voy a hacer un examen antes de la clase. Para fines de examen, todo lo estoy sacando del Greenspan que se los compartí ahí en el Google Classroom. Entonces, para que revisen esos temas ahí. Digo, pueden obviamente revisar las guías para la clase sobre todo, pero para fines de examen, previo a la clase, les voy a preguntar del libro. ¿Dudas? No, no, doctora, gracias. ¿No? Entonces, bueno, pues ya con eso terminamos y los veo en la semana, ya les confirmo bien el día.